¿Qué tal, amigos y amigas? Lucio Torres, periodista de investigación, periodista de análisis, que no es lo mismo. En el día de hoy les voy a contar cómo se robaron el departamento del Magdalena según la Fiscalía. Imputación de cargos, 3 delitos contra Luis Miguel Cotes, Rosa Cotes y su archienemigo Carlos Eduardo Caicedo, hoy gobernador del Magdalena. Atención, el departamento del Magdalena es uno de los más pobres del país. ¿Por qué razón? Porque la clase política históricamente se ha robado la plata que te pertenece a ti. Acabo de llegar del departamento del Magdalena, especialmente de la parte sur, y hay una tremenda pobreza. Fíjense ustedes que uno va a cruzar el puente de Pibijay y lo hicieron de un solo carril cuando eran de 3, es decir, se robaron la plata de los 2 carriles, en la época en que Jorge 40 dominaba esta zona donde no había guerrilla, pero se cundió así de paramilitares. Atención, la Fiscalía pedirá cárcel consistente en reclusión domiciliaria contra el actual gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo. ¿Por qué? Se lo voy a decir en este video. Esta historia que les voy a contar sucede cotidianamente en la costa caribe como en todo el país. Claro, los cachacos se roban, los políticos cachacos se roban la plata con mucho disimulo. Los políticos costeños hasta a veces lo hacen abiertamente. Esto sucede en el departamento del Magdalena. Entre el año 2013 y 2019, se presentaron una serie de denuncias de veedores, de líderes sociales, Procuraduría, Contraloría, contra los gobernadores Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes, y también contra el alcalde de aquella época, el doctor Carlos Eduardo Caicedo, hoy gobernador del departamento del Magdalena. Y saben una cosa, este señor, Carlos Eduardo Caicedo, que se convirtió en la antítesis de los Cotes, terminó haciendo parte de todo este entramado de corrupción político-administrativa descubierto en el departamento del Magdalena. Los Cotes, como se le llaman a Luis Miguel y Rosa Cotes, fueron gobernadores y esta Rosa Cotes le siguió, le continuó y después vino Carlos Eduardo Caicedo. Los primeros, es decir, los Cotes, fueron los que ejecutaron la obra llamada Vía de la Prosperidad, pero de prosperidad no tuvo nada para las poblaciones, sobre todo las poblaciones de Sitio Nuevo, Guáimaro y otras zonas del departamento del Magdalena, especialmente el municipio de Remolino. Los papelitos hablan y nos dicen que la obra Vía de la Prosperidad debía tener de largo 52 kilómetros. ¿Y saben ustedes cuánto construyeron estos señores, los Cotes? 18 kilómetros. Y aún así, la inversión inicial era de 432 mil millones de pesos y lo fueron incrementando hasta llegar a 454 mil millones de pesos. En esta cosita, en esta obra inconclusa, donde recortaron, ¿sabes cuánto se tumbaron según la Fiscalía? 73 mil millones de pesos. Pero eso no es solamente el problema, sino que la obra quedó sin ser utilizada al 100% y no fue terminada, que es lo peor. Y fue una obra mal hecha, deteriorada, con materiales de segunda. Como los papelitos hablan, les cuento que Rosa Cotes, ella entonces hizo una serie de adiciones que su pariente Luis Miguel Cotes
había contratado de la vía a la prosperidad, pero estas adiciones simplemente eran para satisfacer los intereses y apetitos burocráticos y electorales de esta familia que ha dominado el departamento del Magdalena. Entonces, para no alargarle tanto el cuento, los cotes se tumbaron esta bicoca cifra, se la voy a colocar aquí para que no se le olvide a ningún magdalenense que ahora va a votar nuevamente en este año del 2020-23. Y les cuento que ahora el voto, estuve por allá averiguando, y el voto está costando en estos pueblos del Magdalena entre 100,000 y 300,000 pesos, pero la gente que vende el voto no sabe lo que está vendiendo. Fíjense ustedes en esta obra de la vía de la prosperidad, donde se tumbaron 73,000 millones de pesos y la obra no sirve para nada. Pero lo raro, llama la atención de todo esto, es que su archienemigo, Carlos Eduardo Caicedo, en ese periodo era el alcalde de Santa Marta. Se esperaba que sus críticas y sus promesas de no corrupción, contra la corrupción y todo eso fuera cierto, pero la práctica demostró que su discurso era pura bla, 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 es puro bla, 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 y se lo voy a decir por qué. Resulta que hizo dos obras, una que se llamó ampliación o refacción o restauración del Coliseo de Gaira, y fíjense ustedes lo que hicieron estos señores. Se gastaron la suma hicieron un contrato de 10,044 millones de pesos y después hicieron una adición de 5,000 millones de pesos para un total de 15,000 y tantos millones de pesos. Y eso es que esa obra se debía realizar en 5 meses, y ¿sabe cuánto después ellos la pusieron? Por 3 años, y todavía la obra no la han entregado. 7 años después no la han entregado. La misma suerte corrió con este CDI que ustedes ven en las imágenes. La obra de este CDI, Centro Infantil, debía costar 6,954 millones de pesos. En esta obra se tumbaron, según la Fiscalía, 979 millones de pesos que no saben cómo se lo gastaron, en qué se lo gastaron. Y lo peor no es eso. Lo peor es que el CDI también es una obra elefante. Elefante blanco, y que aquí nos planteamos. ¿Qué significa todo esto? Que son 3 delitos por los cuales la Fiscalía pedirá medidas de aseguramiento para Luis Eduardo Caicedo Omar, actual gobernador de Magdalena. ¿Qué va a suceder? Que el señor Caicedo tendrá que ser reemplazado por decreto del presidente Gustavo Petro. Tendrá que poner como encargado a alguien del movimiento Fuerza Ciudadana, y lo debe hacer una vez se les notifique sobre la inminente suspensión del señor, inminente medida de aseguramiento contra el actual gobernador Carlos Caicedo. Pero eso no es el único caso que tiene Caicedo en la Fiscalía ante el tribunal. Fíjense ustedes, pero esta es otra historia, porque los papelitos hablan. La construcción de la vía de la prosperidad fue prosperidad para los cotes y extrema pobreza para esta gente de Remolino, Sitio Nuevo y Guaymaro. Y también prosperidad para Carlos Caicedo, pero pobreza para la gente pobre de Santa Marta que esperaba disfrutar de un Coliseo de Gaira adecuado, y sobre todo los niños pobres samarios con un CDI que se adecuara a sus necesidades. Los discursos son discursos, pero los hechos son los hechos. Y aquí les hemos mostrado los hechos. Lucio Torres, periodista de investigación, periodista de análisis. Óigame, denle clic y denle me gusta, like, como dicen los gringos,
para que cada video documental que nosotros publiquemos, tú seas el primero en verlo. Periodismo de interpretación, periodismo de investigación, periodismo de análisis, que no es lo mismo